Vamos a empezar con este planteamiento. Es un momento donde los autoritarismos están ganando terreno. Es fundamental preguntarnos sobre el significado del voto en este tipo de sistema. Hay algunos que dicen que es un acto de resistencia, otros que cuestionan que es una legitimación del poder de facto que está allí, es una herramienta para cambio. Sobre este punto inicial, me gustaría empezar a escuchar al profesor Fernando y luego a Armando Chaguaceda. Empecemos con usted, profesor. Ya, Con muchas Fernando, gracias, no, muy contento de estar con ustedes, señora Reyes y señora Colina, y vamos a ver, digamos, cómo se desarrolla esta conversación con Armando, con el cual también tengo mucho gusto en conversar y ojalá en discutir. Quisiera partir diciendo que ya el tema participación o la palabra participación nos está indicando la esencia del problema, porque cada elección es una participación. Participación significa formar parte y tomar parte. Y en este caso, digamos, participación, o mejor dicho, una elección es o significa formar parte de un conjunto donde la gente vota en distintas direcciones. Yo diría que en general la sociedad se constituye democráticamente a través de las elecciones. Y con esto quiero decir dos cosas. Se constituye democráticamente, quiere decir que se construye como sociedad. Y por otra parte, a través de las elecciones, la población deja de ser población y se transforma en ciudadanía, donde entran los dos elementos básicos del ser ciudadano. Debatir, por una parte, y decidir y elegir, en segundo lugar. Ahora, naturalmente, estamos hablando de situaciones excepcionales. No estamos hablando de elecciones en una democracia, sino que estamos hablando de elecciones, no me voy a referir solamente a Venezuela, sino en elecciones que están teniendo lugar en distintos países dominados por autocracias. Entonces, el problema es, ¿se debe o no se debe participar en elecciones bajo autocracia? Siempre que se pueda, mi respuesta es sí, efectivamente se debe, porque significa tomar parte, formar parte, participar y luego participar, formar partido y discutir con los otros partidos, no solamente con los que están arriba, sino también, digamos, esa discusión horizontal que es tan fundamental entre partidos similares. Solamente de la discusión nace la posibilidad de tomar posiciones positivas. Y en este sentido, sean cuales sean las condiciones, yo me declaro, podría decirlo, digamos, en términos directos, me declaro fanáticamente a favor de las elecciones, en cualquier condición, en cualquier país y bajo cualquier circunstancia. Ahora, digamos, a partir de esa premisa, no hago excepciones, solamente diferenciaría entre elecciones democráticas y elecciones por la democracia. Es muy importante. Yo creo que en países donde no existen democracias, debe predominar el intento de participar en elecciones para la democracia. Ahora, acepto que bajo determinadas condiciones se pueda no participar en elecciones para la democracia, y esas dos condiciones son fundamentalmente que un gobierno autocrático pueda dejar el poder bajo otras condiciones. Y en el caso estrictamente venezolano, esas condiciones serían, por ejemplo, un golpe de Estado, o sería, por ejemplo, una intervención externa, o significaría un quiebre al interior del bloque dominante que haga imposible a este seguir gobernando como se ha dado en distintos países. Ahora, según la experiencia que vengo observando a Venezuela, ninguna de esas está dada. Entonces, digamos, la única condición que queda es la participación electoral, con todos los riesgos y problemas que ella implica. Y por eso yo quiero decir, digamos, que me sentí defraudado.
radicalmente defraudado, y muchos de mis amigos venezolanos se quedaron sorprendidos cuando la líder del movimiento democrático electoral, que había cristalizado con una tremenda victoria de la oposición democrática y también de la no democrática, porque no siempre las oposiciones son 100% democráticas, no basta estar solamente contra una dictadura para ser democrático. Pero en ese momento, Maduro quedó, voy a usar una expresión del boxeo, entre las cuerdas. Entonces, yo pensé, y muchos pensamos, ahora viene la segunda estocada. Y la segunda estocada debería ser, digamos, continuar la vía que se había propuesto como exitosa, aún a riesgo de que Maduro hiciera un segundo fraude aún más escandaloso que el primero. Pero esto significaba participar, crear un movimiento electoral, donde subrayo la palabra movimiento, es decir, algo que se mueva, y no, digamos, mantener a la sociedad congelada, porque esto acarrea enormes peligros para un conjunto social. Uno de esos peligros es la apoliticidad de la población, porque si no se participa, no se hace política. Y el segundo problema, que lo veo aún más devastador, es el problema de que sin elecciones la sociedad comienza a descomponerse. Bueno, no está descompuesta, ya me irían bajo una dictadura. No, la tarea es de una oposición, en este caso, es recomponer la sociedad, evitar la anomia, evitar la desintegración. Y eso solamente se logra a través de la participación, y la única forma de participación hoy vigente que le queda al pueblo venezolano es la participación electoral y ninguna otra más. Gracias, Fernando. Vamos a parar un momentito acá para darle pie a Fernando, para que un poco, no que responda, sino que también haga su planteamiento inicial y esto va a ser un debate entre seguramente posiciones distintas, pero que es muy ilustrativo sobre los debates que tenemos que dar, y que tenemos que dar no solamente en Venezuela, lo he dicho, sino en la región, porque hemos visto cómo el autoritarismo y cómo de distintos grados y de distintas formas se han ido posicionando en el escenario político en la región. Armando, sobre estos planteamientos que hizo Fernández, pero también sobre el planteamiento inicial de la pregunta que nos convoca, ¿cómo estás viendo tú la participación, o cómo se ve la participación electoral en un régimen autoritario? Gracias, Luzmeli, gracias, Griselda, y gracias, Fernando, que yo creo que una de las cosas que convoca a Venezuela es que aún desde posturas distintas nos importa la suerte de Venezuela. A ver, voy a coincidir con Fernando en algunas cosas y discrepar en otras. La primera, efectivamente, hay diferencia entre una participación. Primero, lo electoral no es la única forma de participación política, eso lo sabemos todos, lo sabe Fernando, lo saben ustedes. Y no es la única forma, ni en contextos democráticos ni en autoritarios. Pero hay diferencias claras, yo creo que Fernando los mencionó, entre la participación autoritaria y democrática. Quiero ser muy ágil por el formato, muy rápido. Voy a ir por issues que comparen uno con otro. El marco de la participación en autoritarismo es la arbitrariedad. El marco en la democracia es la garantía. El tipo de actores que confluyen en el autoritarismo son, por un lado, el régimen, y por otro lado, la oposición o disidencia. Y en la democracia es un gobierno y una oposición con plenos derechos y espacios para todos, más o menos. Y las modalidades de participación, y ahí empiezo quizás a matizar mis puntos de vista o discrepar con Fernando, pueden ser la participación como cooptación y como resistencia, en el caso del régimen autoritario, con gradaciones de régimen, ¿verdad? Y la participación democrática como una normal renovación de las autoridades. Yo no soy participacionista ni tampoco abstencionista per se. Creo que la participación es un fenómeno, o la abstención, que no es estático, depende de un conjunto de factores, aunque coincido con Fernando que votar es un valor cívico y democrático. Depende de un contexto que puede ser cerrado, pero ofrezca unas mínimas garantías
buscada por el régimen para legitimarse o por la presión internacional. Esas garantías en el contexto venezolano hoy no están, porque se pasó del ventajismo al fraude sistémico en la composición del CNE, en la fiabilidad, o sea, la no fiabilidad del sistema electoral, en el plan república y en la libertad de los opositores. Segundo elemento, un liderazgo creíble en los concurrentes a las elecciones, tanto en sus trayectorias como en los mensajes. Me parece muy claro que, si bien hay que sacar la absolutización moral del criterio para calificar a los que concurren, un Nuevo Tiempo como partido, bajo Manuel Rosales, por ejemplo, se ha convertido en lo que se convirtió, para usar ejemplos internacionales que siempre son muy felices para comparar más allá de nuestro caso, el Partido Comunista Ruso o el Partido Liberal Nicaragüense. Partidos sistémicos que concurren una y otra vez sin hacer un reclamo de ningún tipo al poder, ni siquiera cuando sus cuadros, sus políticos, sus bases están siendo criminalizadas. En un entorno de represión general y cooptación selectiva, es muy difícil este fenómeno. Pero quiero decir esto, no soy ni participacionista ni abstencionista per se. Y voy a terminar muy rápido con un elemento. En el contexto actual de Venezuela, como de Rusia, como de Nicaragua y otros países que mencionaba muy bien Fernando, como autocracia, hay dos posturas en este fenómeno de la concurrencia electoral. La postura de la concurrencia resistente, en la cual se tratan de usar espacios para lograr ciertas cosas, ¿verdad? En un entorno cada vez más cerrado, y la postura connivente o de cooptación, donde el que concurre siendo opositor no necesita crear capacidades, porque no va a reclamar gobernanza ni respeto al gobierno, más allá de un cierto mínimo que le permite el propio gobierno, porque el gobierno necesita el oficialismo, que esta persona, que este partido, que esta ficha concurra para legitimarse. Y si no, incluso si no alcanza un resultado electoral, se lo puede inventar, ya con el hecho que la ficha esté inscrita. Eso ha pasado en Rusia, eso ha pasado en Nicaragua, con el Partido Comunista, en Rusia, con el Partido Liberal en Nicaragua, etcétera, etcétera. Y aquí hay un dilema, y con esto termino, para que se entienda por qué esto es muy complejo y tiene que ver con la propia figura de los que concurren o no concurren. Políticos que han sido formados en democracia ven en la política un modo de vida, un modo de empleo, un modo de ascenso, y esto es legítimo. Y eso, en un entorno cerrado donde hay altas sanciones y selectivos incentivos, lleva a muchos políticos que no pueden ser más poder, no ser malas personas, a la connivencia con el régimen, a bajar los costos personales y tratar de capturar privilegios. Eso es lo que creo que programáticamente, claramente se ha convertido algo como un nuevo tiempo. Por otra parte, los políticos que quieren desarrollar una carrera, pero tienen una vocación democrática, si la política no es mera gestión autorizada por el poder, se ven en el dilema de enfrentar la clandestinidad, la cárcel o el exilio.